Bienvenidos a Reavivados por su palabra. En el día de hoy analizaremos el capítulo 10 del libro profético de Daniel. Habían transcurrido 70 años desde que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ya casi en sus 90 años de edad, todavía servía como estadista, pero en el reino de Persia. Ciro, el rey, había decretado que los judíos pudiesen regresar a reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Los samaritanos, que eran sus vecinos, quisieron ayudar en esta obra, pero los judíos se negaron por considerarles una nación idólatra. Ante esta negativa, los samaritanos envolvieron una trama de mentiras, falsedades y calumnias al rey de Persia para que a su vez él abrogara el decreto de reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Es en este marco histórico en el que Daniel se presenta en el relato de esta mañana. Los primeros versículos del capítulo 10 nos dicen que a Daniel le fue revelada la palabra y la palabra era verdadera, pero también el conflicto grande. Y aquí vemos la primera lección. Todos estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Y muchas veces vamos a enfrentar situaciones difíciles como las que enfrentó Daniel. La incertidumbre, el temor de no saber si realmente se iba a reconstruir el templo de Jerusalén, que era un monumento donde la presencia de Dios se podía revelar y darse a conocer a las naciones, y también el plan de salvación. Entonces, el versículo 2 nos dice que Daniel prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí también tenemos algo que vale la pena resaltar. Dice que él prestó atención. Cuando nosotros estamos en situaciones de crisis, debemos prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. Solo de esa manera tendremos el cuadro completo para ver que realmente nuestras circunstancias están desarrollándose en un conflicto entre el bien y el mal, en el que el enemigo y Jesús están batallando por nuestras vidas. Entonces aquí Daniel decide ayunar y orar por el espacio de 3 semanas. Otra lección que debemos aprender: cuando enfrentamos crisis, ¿a dónde recurrimos? ¿A quién vamos? Daniel nos enseña a que debemos ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, en oración y ayuno, enfrentó esa situación. Al terminar casi estas 3 semanas de ayuno y oración, él ve a un varón, tiene una visión muy impresionante. Ve a un varón vestido de lino fino, cuyos ojos eran como llamas de fuegos, tenía un cinto de oro, sus piernas y sus brazos, sus pies eran de bronce bruñido y su voz era como el sonido de muchas aguas. Cuando nosotros comparamos esta visión de este varón con la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, reconocemos que es el mismo ser, Jesús. Jesús se le reveló a Daniel después de estar ayunando y orando. Es ahí también donde nosotros debemos ponernos. Nosotros debemos reconocer que Jesús se revela a nosotros cuando clamamos, cuando pedimos, cuando insistimos en oración. Ahora, ante esta visión, Daniel desfallece, cae como muerto, es impactado por esta visión. Pero el varón, Jesús, le levanta, le da ánimo. ¿Y saben lo más importante y lo más impactante de este relato? En el versículo 12 del capítulo 10 nos dice que le dijo: no temas, porque desde el primer día en que tú aplicaste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué quiere decir? Que Jesús escucha nuestras oraciones. Desde el momento que nosotros oramos, el Señor ya está obrando a nuestro favor. Ahora, aquí también nos dice, en el versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Detrás del rey de Persia estaba Satanás. Él era solamente una imagen que estaba utilizando el enemigo de Dios. Satanás siempre va a estar tratando de desanimarnos cuando nosotros estamos orando. Pero Jesús nos dice: no importa, anímate, persevera, sigue orando. Es Jesús mismo el que baja y se pone en el cuadrilátero en la pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Él escucha nuestras oraciones desde el momento en que nosotros clamamos. Y ¿saben qué? Las palabras más célebres de esta historia, en el versículo 19 dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten valor y ánimo. El Señor en esta mañana nos dice:
que tengamos fe, que tengamos ánimo, que no desmayemos, que todos nuestros conflictos deben ser enfrentados en el poder de Dios, con oración, con súplica, con ruego, y si es posible con ayuno, haciendo caso el consejo y la experiencia de Daniel. El conflicto que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida es entre el bien y el mal, es entre Satanás y Jesús. El campo de batalla es nuestra mente. ¿De qué lado nos vamos a poner? Es nuestra la decisión. Mediante este relato se ha descorrido el velo de la historia para mostrarnos que hay un conflicto que tú y yo debemos de enfrentar, pero que si lo hacemos de rodillas obtendremos la victoria. Que el Señor te bendiga.